Bien, lo que vamos a tener es una clase más. Vamos a tratar de que se puedan sacar todas las dudas y vamos a ver, capaz que en el repaso vamos a ver algunos temas que en realidad pertenecen a la unidad y si no lo llegamos a ver, bueno, me dice. Yo ahora les voy a compartir pantalla. Mm, está. Bien, vamos a empezar la clase. Es esta. Bien, ¿todos llegan a ver la pantalla? Sí, sí. Bueno, perfecto. Sí, Bien, lo que vamos a ver, primero que nada, arquitectura física del dispositivo como repaso. Tienen que saber que tiene una arquitectura física y una arquitectura lógica. Estos son los componentes físicos que básicamente, por lo general, tienen todos los celulares. ¿Hay un procesador? Sí, ahí tiene un procesador. ¿Tiene memoria RAM? Sí, tiene memoria RAM, tiene módem, tiene antena, tiene, por lo general, estos son componentes generales, cámara frontal, cámara trasera, parlantes, micrófono, tiene un motor óptico, batería y memoria. ¿Algunos de los componentes de ahí no reconocen? ¿Reconocen todos los componentes que están ahí? Bueno, No, yo motor áptico no sé lo que es. motor óptico no. Bueno, ¿alguien sabe qué es el motor óptico? Bueno, motor áptico, sinceramente, es un dispositivo que tiene el celular para que pueda, con un controlador, para que pueda vibrar. Si no, el celular no vibraría. Ese sería el motor áptico. Después tenemos la arquitectura lógica. Voy a hacer repaso de lo que puede llegar a entrar en el parcial. Todo va a entrar en el parcial. Bueno, va a haber como un banco de preguntas y ahí depende de la pregunta que le toque. Entonces, de todo esto van a salir muchas preguntas y de todas esas muchas preguntas les va a tocar en el parcial unas 15, 20 preguntas, que van a tener un tiempo determinado, muy parecido al anterior parcial, pero esto es un poco más complejo porque entran mucho más temas. Por lo general, este siempre resulta más complejo. El primero siempre es como se basa bastante en la forma teórica, entonces no es tan complejo, pero este siempre resulta más complejo. No sé si por la cantidad de temas, puede ser la cantidad de temas. La arquitectura lógica, user data, boot, son las arquitecturas lógicas, las que están a la izquierda anotadas son como digamos, sí, las más comunes que se pueden encontrar en un celular, como arquitectura lógica dentro de lo que es el sistema de archivo de Android, por ejemplo. De hecho, lo que se ve en la imagen, que no sé por qué está muy chiquito, pero lo que ven en la imagen es una arquitectura lógica de un Samsung J7, que es un celular bastante viejo. Pero fíjense que tiene muchísimas particiones. Son diferentes particiones que cada una almacena diferentes tipos de archivos. Entonces, dependiendo de la partición, ¿por qué hay que saber esto? Y bueno, porque nosotros, a ver, no es lo mismo buscar un archivo del sistema para ver, o un registro del sistema operativo a buscar un archivo de imagen, un archivo de video. La verdad que no es lo mismo. El procedimiento general es el celular. Nosotros tenemos el celular. En el caso de los celulares, hacemos la extracción del celular. Obtenemos como una copia casi completa, les diría, no completa porque eh, el celular sinceramente es muy complicado, a diferencia de la unidad de almacenamiento, tiene que sortear la herramienta forense de diferentes obstáculos para llegar a extraer la cantidad máxima de un celular. O sea, realmente las herramientas forenses que es para celulares no tienen, digamos, por así decirlo, no hay una herramienta forense que sea compatible con todos los celulares que existen en el mercado.
Porque de hecho la cantidad de celulares que existen en el mercado son muchas y varían no solamente por la marca y modelo, sino también por el sistema operativo y las versiones del sistema operativo. Porque puede ser que, bueno, iOS sí está en iPhone nomás, pero Android tiene varias versiones del sistema operativo y en muchas marcas y modelos. Entonces, hay una herramienta que sea que pueda extraer absolutamente toda la información de todos los celulares que existen en el mercado y la verdad que no. Pero bueno, las más reconocidas, ¿cuáles son? Las de Cellebrite y las de Magnum. La empresa israelí de Cellebrite y la de Magnum, que es de Estados Unidos. Entonces, son las más conocidas, sinceramente. Entonces, ¿qué va a hacer? Tratar de extraer absolutamente toda la información de todas las particiones que vemos ahí, absolutamente todas, va a tratar, digo, porque como les digo, me pueden traer un A32, un S24, un iPhone 16 Pro, un iPhone 13 Pro Max, y de todo va a extraer no cosas diferentes, sino va a extraer más o menos dependiendo, porque es marca y modelo diferente y sistema operativo diferente. Y después de eso se hace un procesamiento, que lo van a ver en todas las bibliografías como un análisis, en casi todas, y se va a procesar toda esa información ¿para qué? Para hacerla legible y ver qué es de relevancia para la causa o no, y a partir de ahí, digamos, nosotros hacemos nuestro informe, porque nosotros vamos a estar enfocados en qué buscar, bueno, lo que diga el oficio judicial en una investigación criminal lo que diga el oficio judicial. Ahora, en la parte del mundo corporativo, si ustedes trabajan en una empresa, y bueno, dependiendo, porque no todas las causas se judicializan. Sinceramente es así. Si es una multinacional y ustedes trabajan en una multinacional, pueden estar dentro de un CECIR de la multinacional y hacer lo que es forencia. He visto multinacionales que tienen su grupo de forenses haciendo forencia dentro del grupo CECIR, otros los tienen como separados, eh, pero otros los tienen todos juntos, a veces trabajan con escribano, a veces no. Entonces va a depender la empresa, sinceramente, de la normativa de cada empresa. No todas empresas son iguales, de hecho no es lo mismo hablar de una multinacional que de una empresa más chica y que va a tener recursos mucho más limitados que una multinacional. Y terciarizan el servicio en esos casos. ¿Cuáles son los obstáculos que tiene que pasar una herramienta forense? Y bueno, son varios, sinceramente son varios. Pero el primero obviamente va a ser el bloqueo de usuario. El primero va a ser el bloqueo de usuario y después, dependiendo si tiene más o menos privilegios, es el tema del cifrado. ¿Para qué? Para poder acceder a las aplicaciones, para poder acceder a los datos de las aplicaciones, tanto nativas como, es decir, las que vienen de fábrica, como las que no, como todas las que puedan instalar. Después los drivers lo mismo, los controladores lo mismo, entonces tiene que pasar diferentes obstáculos y como les dije, o sea, no todos los sistemas operativos funcionan de la misma manera y tampoco las versiones y puede variar y por la marca y modelo del celular. Los permisos de usuario. Tenemos nivel usuario y nivel superusuario. El nivel usuario es el del usuario convencional, es decir, de fábrica los celulares vienen con restricciones. O sea, con restricciones, ¿para qué? Para no acceder a todas estas particiones, sinceramente. Limitan eso, es decir, lo limitan. No podemos acceder a todos. Y ya viene así de fábrica. Entonces el usuario convencional prácticamente accede siempre a la misma información, pero viene con restricciones propias del fabricante. Ahora, el nivel superusuario es eliminar todos esos privilegios de acceso del sistema operativo y anula las restricciones esas del fabricante. ¿Qué pasa? Antes era, por así decirlo, un poco más fácil. Hoy, sinceramente, es muy difícil y no les recomiendo que lo hagan o si encuentran, no sé, un video en YouTube y ustedes dicen, bueno, pero
voy a rutear un S24 Ultra y bueno, veo un video en YouTube que lo puede hacer y no se lo recomiendo. La verdad que tiene que ser las herramientas específicas y gente que realmente sepa y no ir a, por así decirlo, a una casa de servicio técnico, en, no sé, acá en Capital, en Pompeya y dejar el celular y diciéndole, no, porque necesito rutear el teléfono. Antes capaz que era más sencillo y la verdad que no. Entonces tienen nivel usuario o nivel superusuario. Esa es la gran diferencia. En el caso de los Android se llama root, habrán escuchado de rutear un teléfono, pero en el caso de los teléfonos iPhone es el Jailbreak. Entonces, esas las dos, uno de los dos estados que puede venir el teléfono. O sea, no crean que todos los teléfonos van a venir, por lo general sí van a venir con el nivel de usuario, pero puede ser que esté un Android ruteado, por así decirlo. Entonces tienen que saber estas dos grandes diferencias. Después, el sistema de cifrado, tanto FDE como FBE. ¿Alguien me lo quiere explicar? Porque esto entra en el parcial. ¿Alguien sabe qué es el sistema de cifrado FDE y el sistema de cifrado FBE? Porque puede ser que en el parcial tengan como un ejemplo y lo tengan que definir. No, profe, no. No, no ¿No? me acuerdo. ¿No se acuerdan? Eh, Sí, casi sale, pero no sé si quisieron decirlo o no. Hola, no sé si... Ah, pensé que no se me escuchaba, perdón. Sí, sí, ahí se escucha. FDE creo que se refería al cifrado del dispositivo o un disco, por ejemplo, en su totalidad, con única contraseña, y FBE cifra archivo por archivo como en contenedores, puede ser, o como más específico. Sí, exactamente. Va por ahí en realidad para que vean la gran diferencia, pero sí está bien. La realidad es que la gran diferencia está que en el FDE es el cifrado disco completo, básicamente. Entonces, a ver, ahí creo que en el chat lo habrán puesto como BitLocker. ¿Como BitLocker pusieron? Sí, como BitLocker. Sí, a ver, ese sería como el BitLocker es más parecido al FileVault que a esto, pero sí, podría ser una analogía, sí. El FileVault sería el cifrado de las Mac, por ejemplo, de Apple. Pero sí, a ver, es así como lo dijeron, el FDE es el cifrado de disco completo y es a nivel hardware. Es a nivel hardware, eso lo tienen que saber. Es a nivel hardware, no es a nivel lógico. A nivel lógico es el FBE, que es el cifrado basado en archivo. Entonces esto lo tienen que saber sí o sí para el parcial, porque esto va a entrar en el parcial. Entonces lo digo ahora, así después no se acuerden de toda mi familia. Entonces el FBE es el cifrado basado en archivos y el FD es el cifrado de disco completo. ¿Cuál unos a nivel hardware, que es el FD, y otros a nivel lógico, que es el FBE? Hoy, sinceramente, todos los celulares vienen, la mayoría, creo que casi ninguno ya viene con FD, todos vienen con FB, con ese sistema de cifrado. Prácticamente todos. Para que tengan una idea, es como decir, bueno, en un edificio yo tengo una llave, con una misma llave abro todos los departamentos. Bueno, ese sería el FD, cifrado de disco completo. En cambio, el FB es una llave de cifrado que para cada uno de los departamentos, en este caso sería para cada uno de los archivos. Entonces es por eso que es a nivel lógico, porque es el cifrado de cada uno de los archivos. En cambio el FDE ya es a nivel hardware. Entonces esa es la gran diferencia y eso lo tienen que saber. Y esto sí entra en el parcial. Pero es básicamente así parecido a lo que dijeron. Después viene lo que es el estado de AFU y BFU. ¿Alguien no sabe o alguien sabe y lo quiere explicar, por más que sea con sus palabras, ¿no? Esto también entra en el parcial.
Significa, profe, buenas tardes. Sí, Antes del primer desbloqueo, o sea, cuando recién se prende el dispositivo y se desbloquea por primera vez, y el otro es después del primer desbloqueo. es que sí, exactamente. Si bien ahí lo dice en inglés, sepan que muchos dicen no porque cuando está apagado y uno está encendido. Y la realidad es que no es tan así. O es después de haberse reiniciado, si se logra desbloquear el teléfono, patrón o pin de bloqueo, y si no, antes de que suceda eso. Entonces, ¿por qué estos dos estados son muy importantes en el tema de la forense digital? Porque no es lo mismo, ustedes los celulares por lo general no lo reinician, al menos que tengan una actualización, pero tratan de no quedarse sin batería, básicamente. Entonces, siempre lo tienen en modo AFU, pero el modo BFU casi nadie lo tiene, pero ¿en cuál de los dos estados creen que se obtiene más información si yo le hago una extracción forense? Luego En el del primero. AFU. En el AFU, ¿están todos de acuerdo con eso, no? Porque miren que si aparece esa pregunta en el parcial, no me van a poner BFU. Y sí, es el AFU, ¿por qué? Porque al igual que la computadora, tenemos memoria RAM y muchos de los procesos, ustedes si les agarran el celular después de haberlo utilizado, no sé, una semana entera sin apagarlo, y básicamente van a tener mucha información volátil en la memoria RAM que va a ser crítica y que va a ser, eh, además que las credenciales se cargan en la memoria RAM, entonces se va a obtener más información, por lo general, en modo AFU que BFU. Entonces, eso tienen que saberlo. En cambio, si recién se encendió el teléfono, todavía no se desbloqueó y la verdad que no tiene prácticamente nada en la memoria RAM y no vamos a obtener menos información. Así que, y de hecho, para desbloquearlo es más fácil que esté en AFU que en BFU. Después estos tres tipos de extracciones. ¿Cuáles son los tres tipos de extracciones? No nos vamos a meter en las como subextracciones, pero sí tienen que saber que hay una lógica, sistema de archivo y física. Ahí lo que están viendo en física, que es FFS, Full File System. Obviamente que es la más exhaustiva y como ven es la que más información puede llegar a traer del teléfono. En la práctica, sinceramente, en la realidad va a depender de cada unidad o laboratorio que analice el teléfono, pero básicamente voy a hablar por gendarmería, pero en gendarmería se trata de hacer todas las que estén disponibles. A veces el celular lo van a conectar y solamente les va a dejar hacer la lógica, a veces solamente la lógica y sistema de archivo, o a veces la lógica, sistema de archivo y la física. Obviamente que la mejor, ¿cuál es? El Full File System, que es la física, pero bueno, o hay algunas herramientas que dejan hacer lo que es solamente Full File System y lógica avanzada y nada más. Pero bueno, para que tengan una idea, ahí el cuadro está bastante, eh, digamos, gráficamente se nota cuáles son las grandes diferencias. Muchas veces ustedes dicen, bueno, yo hago la Full File System, me la deja hacer y voy a poder extraer todo. Muchas veces no va a extraer todo. Y de hecho, muchas veces las herramientas extraen sí las bases de datos y demás, pero después eso no se puede decodificar, porque depende después con qué herramienta nosotros decodificamos toda esa información que extrajo. Porque esa información la va a extraer y de forma casi legible, les diría. Por ejemplo, si son las herramientas de Magnet como Breaky y va a extraer en un archivo comprimido, va a tener toda la extracción. Y no es que le hacen doble clic y van a ver todo lo que tenía el celular. Y en el caso de Celebrite también puede tener un punto .bin, un archivo punto .bin que sería así como hacerlo como una analogía casi similar a la imagen forense, entonces con la física estamos hablando siempre. Y una vez que ustedes lo decodifican, por ejemplo, Physical Analyzer es una herramienta que hace esa decodificación, o el Action de Magnet, bueno, hace esa decodificación. Después hay herramientas gratuitas
para hacer esa decodificación de esas extracciones. No extracciones, pero sí la decodificación de eso para que sea legible. Como por ejemplo de las bases de datos y de la información que podamos traer del teléfono. Por ejemplo, está Aliap y Iliap, que si ven la herramienta Avila Forensic, que es de un brasilero, que es gratuita, que la pueden bajar de GitHub, la van a ver ahí y tiene Aliap y Iliap, que son como decodificadores. Después, igual pueden bajar Aliap y Iliap así como software aparte y lo pueden utilizar. Y ahí les dice, bueno, qué quieren decodificar, o sea, qué quieren parsear, si es la base de datos de WhatsApp, si es la base de datos de Telegram, si es el historial de Internet, si son los mensajes SMS, si son las llamadas, si son los contactos. Entonces, si es los archivos multimedia, bueno, eso lo pueden ir eligiendo. Y después, el tema del desbloqueo. El tema de desbloqueo, sinceramente, es muy complicado. Muy complicado y más dependiendo de cómo venga el teléfono, si viene en AFU o VFU. Pero para que entiendan, las grandes herramientas de desbloqueo hoy por hoy, o las más potentes, por así decirlo, es Grakey de Magnet o el Insight de UFE. Sinceramente son las más potentes. En realidad, ¿qué hacen? Bueno, hacen ataque de fuerza bruta a través de un exploit. Entonces, ¿qué hace ese exploit? Bueno, es como un agente que las herramientas infectan al teléfono con ese agente y después ese agente lo que hace es buscar vulnerabilidades. Eso es lo que va a hacer. Busca vulnerabilidades no conocidas por el propio sistema, por el fabricante, y después de buscar esas vulnerabilidades las explota. Y ahí ejecuta el exploit y lo que hace es ataque de fuerza bruta. ¿Qué va a hacer? Y bueno, y si tiene un PIN de 6 dígitos, y va a empezar con 0000, después 000001 y así sucesivamente hasta que desbloquea. Lo mismo pasa con el patrón de bloqueo, pero es básicamente un ataque de fuerza bruta. ¿Cuánto puede llegar a tardar esto? Y bueno, dependiendo. Si viene en AFU no es lo mismo que venga en BFU, pero hay celulares que sinceramente están conectados hace meses y todavía no los desbloquea, porque tarda. Porque tarda bastante. ¿Cuánto puede llegar a tardar? Y bueno, hay una tablet muy conocida que ustedes habrán escuchado de esa causa que tardó 4 años y medio. Y tenía un PIN de 6 dígitos. O sea, y tardó 4 años y medio, básicamente. Y le había hecho el cálculo y podía llegar a tardar hasta 28 años, creo. Entonces, de tardar puede tardar. Y peor si son contraseñas alfanuméricas. ¿Cómo se va a ver eso, básicamente? A ver si lo tengo. Voy a ver si creo que lo tengo por acá. Esperen que ya se lo voy a mostrar, pero bueno, acá no. ¿Cómo hace la extracción? Básicamente, para que tengan una idea, es así se ve. Todos están viendo la imagen, ¿no? Si no ven la imagen, me dicen, y bueno. Así se ve, digamos, el Insight. Sí, O sea, vemos. me va a decir si es iOS o si es Android o si es una tarjeta SIM. Esto es el Insight de Celebrite. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, voy a enchufar el teléfono y bueno, si es una SIM, sinceramente la SIM no trae mucha información. O sea, sinceramente trae lo que contactos y puede traer hasta registro de llamada y nada más. Y en el caso de la SIM se hace rápido, o sea, esta sería la siguiente página, se cargan datos referente a la causa, cómo lo vamos a describir, se conecta en un adaptador, porque a ver, la computadora no tiene un adaptador de SIM, entonces se conecta a un adaptador que ya trae el mismo Celebrate y el mismo UFET. Una vez que lo conectamos y da el OK, ahí le ponemos continuar y ahí empieza a hacer la extracción de la SIM. ¿A dónde? A donde nosotros la alojemos. Le vamos a decir dónde alojarla. Ese es el proceso. Está paso por paso con captura de pantalla. Y bien, ya la hizo.
En el caso de un celular, vamos a suponer que viene un Android desbloqueado. Le vamos a decir, bueno, es un Android desbloqueado. Primero vamos a elegir si es Android o es iOS, es decir, si es un iPhone o no. Y le tenemos que decir si está desbloqueado o no. Entonces, si le decimos que está desbloqueado, tenemos que hacer exactamente estas configuraciones. Y a diferencia de las unidades de almacenamiento de una computadora, no hay un bloqueo contra escritura acá. No hay un bloqueo contra escritura. ¿Y por qué creen que no hay un bloqueo contra escritura y a diferencia de los discos? ¿Por qué creen que no bloquea contra escritura? ¿A nadie se le ocurre por qué no puede bloquear contra escritura? Bueno, por lo que habíamos visto, que básicamente siempre, o sea, no hay forma de evitar dejar un rastro cuando se hace el análisis en un dispositivo móvil. No sé si lo estoy diciendo. Eh, No va a poder instalar lo que vimos recién, ¿no? Para explotar la vulnerabilidad, ¿no? claro, Sí, la solo- gente, exactamente, no lo va a poder instalar, o sea, no va a poder pasar. Entonces, esa gente no lo va a poder instalar, no va a poder explotar ninguna vulnerabilidad y no va a poder hacer ningún tipo de extracción. Recuerden que por lo general los celulares están en modo nivel usuario y tienen que explotar diferentes vulnerabilidades, restricciones del fabricante. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Y bueno, necesita instalar un agente que va a hacer. De hecho, por eso se pone en modo desarrollador. Hay que seguir exactamente los pasos que dice acá, remover la tarjeta SIM y así como está. ¿Eh? Y no es que la herramienta sea media caprichosa, pero a veces uno hace estos pasos y no lo toma el celular y tiene que volver a hacerlo hasta que lo toma. Pero tienen que hacerlo tal cual como lo dice acá. No lo hacen así y se saltean un paso y sinceramente no lo termina haciendo. Entonces, tienen que hacerlo así, sacar la tarjeta SIM, ponerlo en modo avión, abrir configuraciones, ponerlo en modo desarrollador. Si no está en modo desarrollador, ir al número de compilación y apretar 7 veces así se activa y así sucesivamente. Poner depuración USB, o sea, habilitar depuración USB, poner la transferencia de archivo en la configuración por defecto del USB y poner permanecer siempre activo. Estos pasos los tenemos que hacer sí o sí. No queda otra que hacerlo sí o sí. Entonces, por eso no se bloquea a diferencia de los celulares. Y una vez que lo hacemos, hay un adaptador. En el caso de Celebrite usa lo que se llama un TurboLink, que es un. Hay un adaptador entre, no sé si se ve en la figura bien, pero entre el celular y la computadora. No es que se conecta directamente el celular a la computadora. En el medio hay un TurboLink. Esto sí está desbloqueado. Y una vez que lo llega a tomar, esto es un TurboLink y este es el adaptador del SIM Reader. También lee las memorias micro SD. Y este que ven ahí es el mismo, pero de Magnet. No se llama TurboLink, es el box de Magnet. Y lo que hace, una vez que lo conectamos, lo que hace es empezar a hacer la extracción. Empieza a hacer la extracción, en este caso es un S22. Empieza a hacer la extracción y ahí, una vez que termina de hacer la extracción, listo, ya lo tenemos. Esta imagen que ven ahí es en el caso de que el dispositivo se encuentre bloqueado. Si se encuentra bloqueado, le vamos a decir que se encuentra bloqueado y una vez que le decimos el celular se encuentra bloqueado, lo vamos a conectar y va a ser el proceso de fuerza bruta. Ahora, cuando instala la gente en el celular, cuando lo infecta el celular, sinceramente, eh, para que trabaje el exploit, una vez que funcionó, una vez que empieza el proceso, que es la imagen esta que vemos acá a la derecha, o sea, sería esta, a la izquierda, perdón. O sea, esta la primera. Una vez que empieza a trabajar, ya lo podemos desenchufar. Porque si no, imagínense que no podemos hacer otro celular, no podemos conectar otro. Entonces, ya trabaja de forma autónoma el celular. ¿Y dónde va a estar conectado a la batería? Porque no se puede dejar sin batería. Entonces, no les puedo mostrar una foto de esa, pero hay una pieza llena ¿cómo les puedo decir? Son como zapatillas, pero USB,
y ahí están conectados los celulares, como una granja de celulares. Entonces van a estar ahí conectados los celulares para que no se queden sin batería y van a estar trabajando. ¿Trabajando cómo? Van a estar todo en el proceso de fuerza bruta. La imagen que se ve la primera a la izquierda. Y ahí va a empezar a trabajar hasta que esté uno de estos tres estados. El primer estado, que es el verde, dice que pudo desbloquearlo. O sea, el dispositivo ha sido desbloqueado, es decir, encontró la clave. Entonces, todos los días que se hace, bueno, se va ahí y uno se fija a ver si está desbloqueado. Obviamente están bien etiquetados y todo, porque si no, imagínense que son de diversas causas y sería todo una desorganización impresionante. Entonces, están todos etiquetados. Y en este caso era un iPhone 6S Plus y tenía un código de 6 dígitos, un PIN de 6 dígitos y lo desbloqueó. Estarían verdes. El del medio, es básicamente que el diccionario, si eso, vamos a suponer un código alfanumérico, vienen diccionarios. Diccionarios con un montón de variantes. Uno puede agregar o armar el propio diccionario. Pero en el caso de que el diccionario se acabó el diccionario y no pudo desbloquearlo y nada, no se puede. Ya está. Se acaba el diccionario. Uno puede ir creando el diccionario a partir de qué? A partir de diferentes palabras que surgen de la misma investigación de la propia causa. Y el tercer estado, que es en rojo, es que hubo un problema en el progreso de la fuerza bruta. En el proceso de fuerza bruta hubo un problema y se interrumpió el proceso. Entonces hay que ver si hay que hacerlo de nuevo o si el celular está en malas condiciones, porque los celulares no vienen de 0 kilómetros. Entonces hay que ver ese tema. Si es por el celular, si es porque, no sé, falló algo o si hubo un pico de tensión, no, porque hay UPS y demás, así que. Pero puede fallar. O sea, no, que no. Por lo general es por los celulares. Entonces lo que van a tener, sí, levantaste la mano, Alejandro. Creo que Sí, levantaste. quería hacerle una pregunta. Sí. ¿Cómo garantiza la cadena de custodia una vez que deja todos los celulares ahí enchufados y ya? Lo que pasa es que la cadena de custodia arranca, a ver, la cadena de custodia ¿dónde empieza? Bueno, en la escena del hecho, me van a decir. Y sí, arranca ahí. ¿Cómo empieza la cadena de custodia? En la escena del hecho, cuando uno secuestra e incauta el celular en la escena del hecho. Después pasa, la cadena de custodia sigue hasta que viene el laboratorio. Obviamente que antes de llegar al laboratorio se recepciona, ahí se sigue manteniendo la integridad de la cadena de custodia. Viene al laboratorio y está en un entorno laboratorio. Eso no es que forma parte fuera del laboratorio, eso forma parte del mismo laboratorio. Entonces imagínense que un perito puede estar trabajando tres causas en simultáneo y el perito es el responsable de la cadena de custodia. ¿Qué quiero decir con esto? Uno va, conecta en ese sector del laboratorio, conecta el celular para que no se quede sin batería y se encuentra aislado y nadie lo toque. ¿Por qué? Porque si lo tocan, obviamente, ahí sí te diría sí se pierde la cadena de custodia y demás. Y cuando hay perito de parte, de hecho, se le muestra dónde va a estar encontrándose en la carga del celular. Y el celular queda ahí hasta que se desbloquea. Una vez que se desbloquea, se vuelve a la herramienta y se hace la extracción. Pero todo este proceso está documentado, está totalmente documentado, y no es que se pierda la cadena de custodia. Están en el entorno laboratorio, siguen en entorno laboratorio. No es que yo lo dejé conectado en, no sé, en otro edificio de otro lugar que no tiene nada que ver con el laboratorio. No sé si se Ah, entiende. pero ese lugar tiene acceso usted solo, ¿no? Hay otros peritos Sí, que tengan sí. acceso a ese De lugar. hecho, de hecho, no es que tengo acceso yo solo, tiene solamente los jefes tienen acceso. Ok. ¿Por qué? Porque estoy hablando del caso de Gendarmería, ojo. No voy a hablar de las otras fuerzas, por más que conozcan cómo se manejan, pues no voy a hablar de las otras fuerzas, pero tienen los mismos recaudos, ojo, tienen los mismos recaudos. Hay cámaras, no solamente hay cámaras ahí en el lugar, porque hay cámaras,
Hay cámaras que están filmando en todo momento el celular, porque imagínense que si dura 2 años. Y bueno, hay filmaciones, está todo registrado bajo filmaciones, porque hay cámaras, sé que en las otras fuerzas también, no digo que no. Y el ingreso es solamente personal autorizado, nada más. Nadie, y es además por datos biométricos. Así que no es que nadie así por deliberadamente entra y nada, y ya está, ¿no? Profe, tenemos incluso con huella dactilar también ingreso en Claro, Policía es Federal. que, es que sí es con datos biométricos. Bueno, en el caso de Gendarmería es con la cara. O sea, te escanea la cara y ahí te abre o no te abre. Pero además de esa seguridad, está la seguridad de la llave, que la llave no la tiene cualquiera, y también hay cámaras, y como decía Juan Cruz, o sea, todos los recaudos están, porque puede llegar a estar ahí más de un año, imagínense, meses. Claro, yo por eso preguntaba, como los periodos por ahí pueden ser muy Sí, prolongados, sí, inclusive sí, hasta sí. puede ocurrir que cambie el perito. No, obviamente, o sea, sí, 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 sí puede ser. Igual, en esos casos, a ver, voy a hablar de gendarmería acá también. El perito, vamos a suponer que no sé, le sale el pase. No vamos a un caso extremo de que le suceda algo, la integridad física del perito, no. Vamos a un caso normal que puede pasar que al año tenga que prestar servicio en otra unidad de otra provincia. Sí, pero tiene que terminar todas sus actividades y no dejar nada, digamos así, sin finalizar. No puede. Tiene que terminar todo y recién ahí irse. Usted no Eh, puede traspasarle en su caso, en gendarmería, no puede traspasarle la pericia a otro perito. en un caso extremo sí, pero caso extremo estoy hablando de el perito pidió la baja, porque se quiso ir de baja, y bueno, en ese caso, pero se informa al juzgado. Cualquier eventualidad ahí se hace una nota y se informa a la justicia. No es que cambia adentro y listo, ya está. Me voy y nada más. Se le da aviso a la justicia y además que si hay perito de parte, imagínense, eh, entonces, pero se le da aviso a la justicia, que es mediante nota. Gracias. Sí, sí, pero ese sería, digamos, en el caso de los celulares. Y es muy complejo porque hoy por hoy, en tanto las fuerzas federales como la DATIP, no sé si conocen la DATIP, el laboratorio de la DATIP, están sobrepasados en lo que es cantidad de pericias que piden de celulares. Porque hoy, ya sea a causas del fuero ordinario o del fuero federal, y hay celulares. ¿Qué quieren que les diga? O sea, y ya no es causas como antes, que eran solamente relacionadas capaz que a ciberdelito, ¿no? Hoy, no sé, un caso de narcocriminalidad, narcotráfico, falsificación de documentos públicos, como delitos federales, o abuso sexual infantil, como delito del fuero ordinario, y bueno, hay celulares en el medio. Entonces, imagínense que entran muchos requerimientos. La fuerza, sinceramente, entran muchos. Pero bueno, esto sería la parte de los celulares. Como repaso, eso lo tienen que tener en cuenta. Tengan en cuenta lo que vimos de los estados del teléfono, los tipos de extracciones, eso sí, le digo para el tema del parcial. Y después, bueno, lo de las computadoras, sinceramente, lo que es más tirando al análisis, de hecho, en los casos, las diferencias entre lo que es el almacenamiento en un disco mecánico como puede ser en un disco de estado sólido. Si tenemos nosotros, por ejemplo, en este caso el dibujo es un disco mecánico, pero en un HDD, que nosotros tenemos una tabla de asignación de archivo, que en el caso del sistema de archivo FAT va a ser una tabla de asignación de archivo, pero en el caso del sistema de archivo NTFS también vamos a tener una tabla de asignación de archivo que va a ser la MFT. Y nosotros cuando tenemos que saber
¿Qué se puede llegar a registrar y qué no en la tabla? Sinceramente, cada archivo tiene al menos una entrada en esa tabla de asignación de archivo. Cada archivo tiene al menos una entrada. Cada registro, en el caso de MFT, tiene 1024 bytes, que es lo que ocupa el registro, y ahí tiene los atributos, el nombre, los metadatos, la fecha de modificación, fecha de creación, fecha de último acceso, y si el archivo se encuentra o no. Entonces, ahí lo vamos a ver. En caso de que se borre, nosotros sabemos que si se borra de forma convencional, lo que va a pasar es que en la tabla de asignación de archivos va a estar registrado como que no está. Pero en el caso de las unidades de estado sólido, que tiene algo parecido como la tabla de asignación de archivos, no es igual a la de los discos mecánicos, se maneja por páginas y bloques. Cada bloque tiene páginas y en las páginas se almacenan los archivos. Y tienen que tener en cuenta lo del borrado de los archivos y de los tres controladores, el TRIM, el Garbage Collection y el Word Leveling. Eso lo tienen que tener en cuenta. Después el volcado memoria RAM, todo lo que puede llegar a extraerse, igual que el pagefile.sys. Después el análisis de los archivos y el análisis más que nada de los metadatos. Recuerden que los metadatos pueden haber metadatos internos y metadatos externos. Los metadatos externos, los asignados por el propio sistema operativo, los metadatos externos. Los metadatos internos, aquellos que contienen el archivo, que si nosotros modificamos metadatos externos, ¿se modifica el hash? No, 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 bien, no. ¿Y si modifico metadatos internos? Ahí sí. Sí, ahí sí. De hecho, uno de los metadatos internos de un PDF, vamos a suponer, es autor. Si yo cambio el autor como metadato interno, va a cambiar el hash, aun cuando el contenido sigue siendo exactamente el mismo. Si nosotros vemos el PDF, vamos a ver el mismo. Entonces, ¿cómo está estructurado un archivo, básicamente? Un archivo, recuerden, es un conjunto de bytes. Un byte es una secuencia de 8 bits y un bit es la unidad mínima, que puede ser 0 o 1. De valores 0 o 1. ¿Qué va a tener un archivo? Sí o sí tiene una firma de archivo. La firma de archivo en hexadecimal, ¿no? En este caso, un PNG, que tiene esa firma de archivo. Después va a tener un header que va a tener los metadatos. En el caso del PNG de 13 bytes, va a tener los metadatos, si fuera una imagen de PNG. Después va a tener los datos de la imagen, como ese bloque donde va a estar de forma como comprimida todos los datos de la imagen. Y después va a tener un footer que nos va a indicar a través de la firma del pie del archivo. Entonces, nosotros, si vemos con un editor hexadecimal, a ver, voy a ver lo mejor de la otra manera, porque si no, yo lo veo así. A ver, vamos a ver una imagen, una captura pantalla, cualquier captura de pantalla acá, vamos a ver esto. Yo puedo ver esto con un editor de hexadecimal y este es un PNG y como pueden ver acá se ve re chiquito, pero bueno, voy a tratar de mostrárselo. El PNG vieron que tiene una firma. ¿Hasta dónde? Hasta este que dice 0A. O sea, tiene una firma. Tiene una firma, después vienen los metadatos del archivo y una vez que vienen los metadatos del archivo, viene el contenido del archivo y viene el pie. Obviamente esto es un montón de información, o sea, en hexadecimal. Si ustedes cambian un metadato interno acá con un editor de hexadecimal, el hash va a cambiar. Pero si yo agarro al PNG y le cambio el nombre, ya sabemos que el hash no va a cambiar porque es un metadato externo. Y tienen que saber que es un metadato, aparte de eso, tienen que saber que es un metadato. Y además, a ver dónde está. Y además para analizarlo, tienen varias herramientas.
las herramientas comerciales todas les van a mostrar los metadatos, pero en las herramientas libres también puede ser que vean. Esto ya analizamos los metadatos de estas imágenes. ¿Lo han visto ya en alguna clase? Sí, sí. Sí, 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 ¿no? O sea, porque Sí, profe. sí, sí, está bien. Bueno, Sí, habíamos hecho el ejercicio de cuál era general con inteligencia claro, artificial, cuál no. exactamente. Entonces, ahí van a ver que hay muchísimos metadatos. Entonces, no va a haber un ejercicio en el parcial como en sí, pero va a haber preguntas relacionadas a los metadatos y sí, va a haber preguntas relacionadas a los metadatos. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Los metadatos, cómo se pueden analizar. La papelera de reciclaje en este caso no tienen un identificador de seguridad, que eso lo hace el propio sistema operativo Windows para cada uno un ID de seguridad para cada uno de los usuarios. Entonces, no se vayan a confundir lo que es, cuando ven una papelera de reciclaje, lo que es el identificador de seguridad en sí, con lo que es la papelera de reciclaje. ¿Por qué está así? A ver, ¿quién sabe por qué hay varios usuarios acá en una sola papelera de reciclaje? Porque cada usuario tiene distintas operaciones dentro de su log, digamos. Sí, porque no es Por lo ejemplo, mismo. claro, Sí, no es lo mismo, un usuario quizás elimina una imagen y otro no. Se identifica cuál hizo la acción. claro, si nosotros acá, nosotros cuando entramos a una papelera de reciclaje, que a nivel lógico lo vamos a ver, a nivel de sistema de archivo, lo vamos a ver a las papeleras de reciclaje, una por cada volumen, una por cada dispositivo conectado. Es decir, si yo tengo un pendrive conectado y la computadora tiene un disco y tengo además un disco externo, ahí voy a tener tres papeleras de reciclaje. Si bien el sistema operativo Windows en el escritorio me va a mostrar uno solo, como un icono, pero tengo tres papeleras de reciclaje porque tengo tres unidades conectadas. Entonces tienen que saber eso. Y en cada unidad, como bien dijeron, depende quién eliminó algo, lo va a identificar no con el nombre de usuario. Porque en mi computadora dice Williams, pero no vieron que no dice Williams. Lo identifica por más nombre que le pongamos, lo va a identificar con el ID de seguridad. El ID de seguridad. ¿Cómo podemos verlo a esto? Básicamente para que lo vean. Al ID de seguridad. Vamos a ver acá esta es una imagen forense analizada con Autopsy y vamos a ver que acá a uno de los usuarios logueados, el nombre lo tiene como Javi, sí, pero el identificador de usuario, el identificador de seguridad, ID de seguridad es este. Es ese número 1003. Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque ustedes me dicen, bueno, ¿para qué sirve esto? No solamente para el tema de la papelera de reciclaje, para ver quién eliminó qué cosa, y en qué papelera de reciclaje, sino también en los metadatos de los archivos, cuando aparezca este ID de seguridad, quiere decir que o sea, no sé si lo ven chiquito, pero bueno, ahí, quiere decir que ese es el que, por ejemplo, creó un archivo o modificó un archivo y demás. Entonces, es mejor determinar. Además del nombre, sí, obviamente, pero determinar el ID de seguridad para después, cuando se hace el análisis, saber quién fue el que modificó el archivo o está en los metadatos del archivo, porque va a aparecer el identificador de seguridad. Eso también. Después, lo de Carvin, no sé si llegamos a ver Carvin. ¿Llegaron a ver Carvin? Yo porque no estuve en la última clase y la verdad que en la última Yo no lo clase, recuerdo.
La última, Recuerdo profe. haber visto este slide, creo que es cuando falla, si no mal recuerdo, cuando falla, digamos, la descarga y por algún motivo tuvo una falla, entonces no se descarga la imagen completa. mm, no va por ahí. O sea, podría ser, pero no, porque ahí en sí hay un error lógico del archivo, pero acá no es que hay un error lógico. El método de Carvin, para que tengan una idea, es, porque la última clase la tuvieron con Maxi, creo. Sí, creo que sí. El método de Sí, 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 Carvin, la tuvimos con Maxi y lo malo, perdón, es que no se pudo grabar. O sea, el profe no la grabó y bueno. bueno, mal ahí, pero Sí. sí, sí, igual ahora sí me acuerdo porque me dijo que lamentablemente no la puedo grabar. Fíjense que nada, sí, ahora sí recuerdo. Sí está el PowerPoint, ahora sí recuerdo bien, pero era relacionado a los dispositivos móviles. Pero a ver, el método de Carvin es, por lo general hay dos métodos de Carvin, file Carvin y data Carvin, es búsqueda por encabezado. ¿De qué? De archivos eliminados o restos de archivos. ¿Por qué restos de archivos? Porque acá la estructura del archivo, ¿cuál es? Bueno, la firma, como dijimos, el encabezado, los datos del archivo, sí, lo que tiene el contenido y el pie. ¿Qué va a hacer el Carvin para así, para entenderlo de forma simple? Va a buscar el encabezado de un archivo con la firma, va a buscar el pie y va a tratar de unirlo. Eso es lo que trata de hacer. Entonces, por eso, y ahora, ¿por qué se ve así esta imagen? Porque como ven en la imagen de acá abajo, no en esta imagen que está parcialmente recuperada, el encabezado lo pudo obtener, o sea, lo pudo encontrar el método. Esto se puede hacer a través de una herramienta o de forma manual. De forma manual es muy artesanal, pero se puede hacer buscando a través de hexadecimal y los offset y más. Pero hay herramientas y la mejor herramienta, como así decirlo de forma gratuita, es Photorec en el entorno a Windows. Si no tienen en Linux, tienen Foremost y también anda bastante bien. Entonces acá lo que ven es que el encabezado sí, y después vienen algunos fragmentos que sí, pero los clústeres estos que están en amarillo no los pudo recuperar porque deben estar sobrescritos, o sea, es decir, totalmente visados, y el pie sí lo puedo recuperar, entonces la imagen se ve así, como ven ahí, porque este es un archivo básicamente real, o sea, se ve así porque no pudo recuperar todo el archivo completo. ¿Y por qué se hace carving? Básicamente hacer carving tarda bastante. O sea, tarda bastante hacer carving, entonces muchas veces vamos a encontrar vestigios de archivos. A veces vamos a encontrar que nos da como resultado el archivo, pero no tiene ningún contenido. A veces tiene todo el contenido, está bien completo el archivo, y a veces no. Y a veces va a estar parcialmente así como se ve esta imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces esa parte que se ve borrosa así es porque fue recuperable. A veces le va a servir, a veces, porque ahí ya va a depender de la causa, ¿no? Y del análisis que estamos haciendo, a veces va a servir, a veces no. ¿Cómo se hace carving entonces? Tenemos para Linux Scalper y Formus, pero Photorec como herramienta libre funciona bastante bien. Autopsy tiene como módulo Photorec y funciona bastante bien. Y como le dije, se puede hacer de forma manual, sí, con FTK Imager, si nosotros buscamos firmas de archivo y el pie de archivo por hexadecimal y podemos llegar a armar, pero es un trabajo bastante engorroso, les diría.
si no tienen el ejercicio, pero lo pueden hacer además porque imagínense, no es nada, busco el encabezado y ya está. Porque ¿cuántos archivos van a tener esa firma? ¿O cuántos archivos van a tener ese pie de archivo? Entonces, en decir la firma que contiene el pie, entonces van a ser muchos. Pero se puede hacer, se puede hacer. Hoy las herramientas comerciales tienen esto de búsqueda por encabezado, de como Photorec. Photorec es una herramienta bastante buena, a ver si la tengo acá. Es totalmente gratuita. Esta es, sí, esta es, a ver, abrir ubicación del archivo. Photorec, acá está Photorec y si la ejecutamos van a ver que qué hace la herramienta. Como tarda bastante, yo lo que les recomiendo es que si van a buscar un archivo PDF, no le tienen todos los formatos de archivo, vayan a formato de archivo y seleccionen. Es compatible con bastantes, digamos, tipos de archivo, pero obviamente sepan que hay muchos archivos que no son convencionales y no los va a tener. Pero, por ejemplo, tiene bastante compatibilidad con un montón de archivos. ¿En base a qué? En base a la firma. Y, por ejemplo, si yo quiero los doc, que serían los documentos de ofimática, porque acá doc no es doc de los archivos Word nomás, son todos los documentos de ofimática. De hecho, a ver, ¿dónde está? Doc. Son todos los documentos de ofimática. Porque si ven acá, están todos estos. Entonces, no es que son los Word nomás. Entonces, si yo voy a buscar un archivo en particular, como puede ser un Word, bueno, selecciono ese solo, porque si no, imagínense todas las firmas que tiene que buscar de archivos. Es un montón y tarda un montón y a veces es totalmente engorroso. Y puede llegar a tardar mucho. Y una cosa es que busquen un pendrive, una imagen forense de un pendrive de 64 gigas a una imagen forense de un disco de 4 teras. O sea, va a tardar un montón. Entonces, mejor. Y aparte, porque si le ponen por tipo de archivo en particular y no ponen todo, va a tener como más efectividad. Porque imagínense que a veces es buscar entre la basura en el espacio no asignado y es muy complicado para la herramienta. Entonces, lo que les conviene hacer es eso. Una vez que hacen eso, que eligen ahí, vamos a suponer que eligieron PDF, bueno, van a tener que elegir la unidad. ¿Puede hacer sobre imágenes forenses? Sí, puede hacer imágenes forenses, puede trabajar sobre imágenes forenses, pero solo si están y acá se ve re chiquitito, pues lo voy a poner así, solamente si está en un formato RAW. Así que si la tienen en E01, la tienen en EX01, ¿la van a poder hacer o no la van a poder hacer? No, O sea, si la tienen en E01 o en EX01, ¿la van a poder hacer así como está? No. Ahora, ¿hay forma de hacerla? ¿Hay alguna forma de pasar esa imagen de E01 a RAW y yo poder hacer la búsqueda? La verdad que esa parte no me acordaba si se las había dicho, pero sí, sí hay una forma. Es decir, no porque tengamos la imagen en E01 voy a decir, no, listo, ya no lo puedo hacer. Porque acá se ven las dos unidades de mi computadora, sí, pero solamente agrega imágenes en formato RAW. Entonces, si yo tengo una E01, vamos a suponer que tengo una E01, yo lo que podría hacer es, esto para que tengan en cuenta, es abrir FTK Imager, abro FTK Imager, pongo archivo, crear disco de imagen, o sea, crear una imagen, y acá le pongo un archivo de imagen.
¿Por qué? Porque ustedes van a decir, ¿para qué existía esa opción de hacer una imagen forense de una imagen forense? Bueno, para cambiarle el formato es una. Entonces, yo voy a agarrar esa imagen E01, la voy a cambiar de formato y ahí la voy a poder procesar. Esa sería una de las formas. Entonces, acá, eso es lo que hace el método de Carvin. Es más complejo que eso, pero los correos electrónicos, hay diferentes extensiones de correos electrónicos, archivos de correo electrónico, no es lo mismo hacer la impresión de un correo que descargar el original del correo. Entonces van a tener, dependiendo la plataforma, si es Thunderbird, si es Outlook, si es Microsoft, van a tener diferentes formatos. Algunos más complejos que otros, porque no es lo mismo un EML, que es un solo correo electrónico, o un MSG, que es un solo correo electrónico, que un PST, que es una cuenta completa. O sea, va a pesar muchísimo más, que va a tener todas las bandejas, la bandeja de borrado, la bandeja de entrada, la bandeja de salida. Entonces ahí lo que van a analizar del archivo en sí es tratar de descargarlo y analizar ese archivo. Estos son los certificados que puede tener un correo electrónico, que también se analiza, además del el encabezado. El encabezado del correo electrónico van a tener esto, el ID del mensaje creado para asunto. Y los tres, un verificador de envío, un verificador de IP de envío que es SPF, un DKIM también que es de la firma digital, que asegura la integridad del contenido. Y después está el que se llama el DMARC, que es básicamente está, es como que verifica todo lo anterior. Entonces ahí decide si verifica no solamente todo lo anterior, sino que decía, bueno, aceptar como política de acciones, aceptar, ponerlo en cuarentena o rechazarlo, dependiendo si pasó los otros controles de verificación de IP de envío y la firma digital. Y ustedes van a tener, bueno, el historial de Internet. El historial de Internet, básicamente el historial de Internet se encuentra en el caso de Google en esta ruta de acceso y en el caso de Edge en esta ruta de acceso. El historial de Internet es un solo archivo en formato SQL. Está en el formato SQL, tanto para Google Chrome, Mozilla Firefox o Edge, es en formato de SQL. El archivo se llama History en el caso de Google Chrome, Mozilla. En el caso de Place SQL, en el caso de Mozilla, y History también se llama Microsoft Edge. El modo incógnito no se guarda y se almacena ahí, pero sí se almacena en la RAM. O sea, tanto el de Google como el de Mozilla o el de Edge se van a almacenar en la RAM. Pero para eso tenemos que encontrar la máquina encendida, obviamente, y hacerle el bloqueo de memoria RAM para obtener el modo incógnito. Si no, no lo vamos a tener para hacer registro. Eso no quiere decir que el ISP, que es el proveedor de servicio de Internet, no tenga el registro de que ustedes entraron a qué página del modo incógnito, porque ese registro sí lo tiene. El modo incógnito es simple y llanamente es no dejar la página registrada en el historial de Internet, nada más. Pero eso no quiere decir que no se cargue en la RAM o que el proveedor de servicio de Internet tenga registro de eso. Y en el caso de Tor sucede diferente. ¿Por qué? Porque el caso de Tor, esto sería el recorrido normal, digamos, el usuario, si quiere entrar a una página a través del proveedor de servicio de Internet, lo redirige al servidor y el servidor y hace el recorrido inverso. Entonces, sí o sí sabe el modo incógnito el proveedor de servicio de Internet porque tiene que pasar por él. Entonces, o sea, de la máquina al router, de la router al proveedor de servicio y del proveedor de servicio al servicio web, al servidor. Y ahí, cuando usted entra en una página, pasa este recorrido, lo normal. Pero en el caso del Tor Browser, el archivo también es Play SQL,
también es Play SQL, pero no lo vamos a tener, no lo vamos a poder recuperar así como los otros. Y tiene una persistencia que es temporal. ¿Por qué? Porque si nosotros cerramos el Tor browser, se borra de la memoria RAM. Entonces, ¿cuál es la manera? Bueno, de hallarlo en una computadora que se esté ejecutando. Bueno, que se esté ejecutando Tor y todo eso está en la memoria RAM y ahí le hacemos la captura de memoria RAM. Si se cierra Tor, no vamos a obtener esa información. Es así. No sé si alguna vez ingresaron a Tor, pero bueno. Sería como el Internet que no está indexado. ¿Por qué? Porque esa es una página que podemos ver, puede entrar en las páginas convencionales o puede entrar a todo el Internet que no está indexado. Por ejemplo, Facebook, facebook.com, ¿podemos entrar a facebook.com de Tor? Sí, obviamente, pero también está la dirección Onion, que sería esa, que se ve así. Entonces, ¿el proveedor de servicios sabe que entramos a la red de Tor? Sí. Lo que va a pasar es que no va a saber exactamente a qué página. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a suceder. ¿Y por qué? Porque hay diferentes claves para ir descifrando ese mensaje. Entonces va rebotando. ¿Dónde va rebotando? Bueno, un montón de lugares. Si yo abro Tor ahora, a ver si voy a abrir acá. Eh, sinceramente, me voy a conectar. Lo primero que va a abrir seguramente es un buscador. Sí, bueno, va a abrir el buscador. Anda más lento porque obviamente tiene que ir rebotando en los diferentes nodos. Son diferentes nodos. Entonces, ¿mi proveedor de servicios sabe que entré a Tor? Sí. ¿Sabe exactamente a la página que estoy entrando? No. Entonces, en este caso voy a entrar, no sé, en la navegadora mía. Es un navegador. En realidad no es el navegador, sino que es un buscador. Entonces me lo buscó y como ven acá, ¿qué nodos rebotó sinceramente Tor? Bueno, en Estados Unidos, después Estados Unidos y Francia. Y esto va cambiando. Esto va cambiando. Va cambiando porque si yo entro a mí, vamos a entrar acá a mí, seguramente acá va a cambiar. Sí, acá ya cambió. Y está, pegó en Austria, después en Francia y después en Suecia. Entonces esto es lo que va a ir pasando con Tor. Entonces mientras lo tengo abierto se fue cargando en la memoria RAM. Pues yo lo cerré y se perdió. O sea, ese es el problema con Tor. Y después, y ustedes dicen, bueno, ¿qué vamos a ver de esto? Bueno, del historial de Internet, sinceramente, del historial de Internet, lo que vamos a ver es, bueno, ¿qué información? Una cosa es que nosotros veamos esta imagen forense, por ejemplo, ¿a qué va a acceder? Porque esta es una imagen forense que la analicé con Autopsy. Vamos a tener acá el modo incógnito en el historial de Internet, que acá está el historial de Internet. ¿Lo vamos a tener o no lo vamos a tener? No, el incógnito no. No, obviamente que no. ¿Por qué? Porque eso está en la captura de memoria RAM de la misma computadora. Entonces, ahí sí va a estar el modo incógnito. Ahora, lo de Tor, para mostrarles en la imagen forense, de todas maneras, sí me lo va a tomar como un programa de cifrado o un programa de privacidad. Como ven acá, tengo, porque Autopsy trabaja por módulos. Le puse el módulo de ítem de interés y me tomó como programa de cifrado y programa de privacidad Tor.exe. Quiere decir que sí, Tor se ejecutó, o por lo menos que Tor lo tiene. Ahí está, Tor.exe. Lo que no tengo el historial de Internet de Tor. ¿Por qué? Porque seguramente estaba cerrado. Ahora, si yo veo acá, veo en el historial de Internet y veo de los 8.994
Bueno, veo todo el historial de internet. Todo el historial de internet acá. Ahora, las búsquedas que hizo, una cosa es entrar a un navegador como Google o Edge. Las búsquedas que hizo las voy a tener acá en Google, en Web Search. ¿Y cuáles son las búsquedas? Bueno, las búsquedas las voy a tener así, de esta forma. Cada letra que fue poniendo y buscando, no sé por qué apretaba CH y no lo quería buscar. Free. Y van a ver, acá dice explosivos caseros, bomba esquemática de Irak, dice, todo esto es lo que estaba buscando. Herramientas de esteganografía, armas caseras, explosivos, todo esto es lo que fue buscando. Todo esto. Estas son las búsquedas. La búsqueda donde la hizo en Google. Ahora, ¿con qué navegador? Bueno, con el Internet Explorer. Después, ¿qué vamos a tener de Tor además de eso? Y nada más, o sea, no vamos a obtener nada más que el registro. Ahora, lo que podemos saber es cuántas veces usó. Bueno, eso sí, cuántas veces usó. Y bueno, para que ustedes sepan, para que ustedes sepan dónde está digamos, la actividad de los programas y tienen que ir a la carpeta de Windows y en Windows van a ir a la carpeta que dice Prefetch. Y acá en la carpeta Prefetch les va a decir si se ejecutó o no Tor y cuántas veces. Entonces, si vamos acá, fíjense que está Tor y se ejecutó. ¿Cuándo? El 13 de agosto de 2015 en este caso. Entonces, esta carpeta la puedo analizar, por ejemplo, con WinPrefetch. Sí, WinPrefetch. Es decir, puedo exportar esa carpeta y una vez que la exporto a esa carpeta, la puedo analizar acá. Cuando ejecutan por primera vez el, el WinPrefetch, lo que va a hacer es, nada, poner directamente lo que tiene la propia máquina. Por ejemplo, no sé, ejecuté Autopsy yo, bueno, está acá. ¿Cuántas veces? 57 veces. Bueno, pero está en lo de la propia máquina. Solamente la propia máquina. Acá lo que tienen que hacer es poner file y cargar, digamos, perdón, en opciones avanzadas, y cargar la carpeta prefetch que exportaron de FTK. Y una vez que la exportan acá, van a ver la cantidad de veces que ejecutó Tor y demás. Pero yo, por ejemplo, acá, no sé, ejecuté, no sé, Vilkasov, ejecuté una extracción de Celebrite, o sea, eso me va a aparecer acá. Pero la carpeta prefetch sería una de las que deberían analizar. Si no, acá, programas que ejecutó, digamos, 119, el total son 119, por la duda que no le aparezca acá, van a prefetch y sí o sí tiene que estar. Y ejecutó no solamente Internet Explorer, sino Firefox también ejecutó y van a ver que acá están todos y seguramente está Tor y sí, está Tor acá, Tor Browser, no solamente el instalador, sino que lo ejecuta. Y esto está de hecho si ustedes ven acá, está en el escritorio. Muchas veces no va a aparecer así tan fácilmente, o sea, uno cuando analiza no aparece así tan fácilmente. Ojalá apareciera siempre así tan fácilmente, pero no es así. Lo mismo que, no sé, si vamos a los archivos, vamos a ver que tiene un visualizador acá. Como buscó en el historial de internet, no sé, arma de fabricación casera, y bueno, si vemos acá los archivos, sí, tiene armas, como va igual eso, no sé si realmente debe servir, pero bueno, tiene. Y tiene otras fotos más. Estas, si bien parece que fueron hechas por él, pero bueno, esto como yo ya lo sé, fíjense que en los metadatos les va a decir que no, que las bajó de internet por la ruta de acceso.
Está en el historial de internet, en la carpeta del historial de internet. Pero bueno, esto ya es todo un análisis después que uno tiene que hacer, depende de la relevancia de la causa y demás. Ahora, lo que sí tienen que saber para el tema del parcial, las palabras clave no es una palabra, puede ser un nombre propio, puede ser una palabra clave. Es para relevar diferentes tipos de información. Esto lo va a determinar o la unidad investigativa, salen de la investigación o no. Van a poder obtener información más relevante, sí. La desventaja que tiene que puede haber errores ortográficos cuando se la dan o la cantidad de palabras clave o palabras muy genéricas. Por ejemplo, la palabra oro. Y ustedes me dicen, en un oficio no puede venir la palabra oro. Y sí, a veces sí bien. Cuanto más específicas son, obviamente que mucho mejor. Porque la palabra clave uno las carga y va a poder obtener, digamos, información relacionada solamente a esa palabra. Pero cuando se busca, las herramientas cuando hacen una búsqueda de palabras clave, cuando no son una búsqueda de palabras clave, van a ver que si yo pongo acá keyword search, a ver si lo puedo buscar acá. Si yo pongo acá una palabra, vamos a ver acá, la palabra. Una cosa es que venga del oficio automotores del oeste, por ejemplo. Sí, pero tengo que poner todas las variantes, porque puede decir out oeste nada más. Y entonces, y la herramienta no va a andar adivinando. O sea, no va a andar adivinando lo que yo quiero. Entonces hay palabras muy genéricas que no voy a hallar mucho falso positivo. Porque no solamente encuentra dentro de, por ejemplo, un PDF o un Word, sino que también hace match con por ejemplo, una imagen que si yo la veo en texto plano, tiene la palabra. Y con los números, y se imagina la cantidad de falsos positivos que puede haber. Al menos que sea un número de DNI. Entonces acá, por ejemplo, una cosa es que como palabra clave venga Quiroga Mario. Bueno, yo como Quiroga Mario, esa es la palabra clave, bueno, tengo que buscar Mario Quiroga, las variantes. Mario Quiroga y Quiroga solo, o Mario solo. Porque es como puede aparecer. Pero la palabra automóvil, si yo busco auto, no, imagínense, va a buscar automático, va a buscar automóvil, va a buscar automovilismo, o sea, buscaron un montón. Esto del tema de las palabras clave tiene también OCR. ¿Qué es OCR? Identificación óptico de caracteres, que va a buscar en documentos escaneados y imágenes. Obviamente que tiene que estar bastante legible, porque si por lo general las técnicas OCR en los programas son bastante buenas, pero tiene que estar bastante legible, por así decirlo. Si hacen técnica OCR, autopsia hace técnica OCR. Es decir, una palabra que esté en una imagen, una palabra que esté en un documento escaneado, eso lo hace. Y después las capturas de las páginas web. Las capturas de las páginas web la pueden hacer con, por ejemplo, esto igual lo vimos, sí, sé que lo vimos, o sea, lo pueden hacer como, digamos, impresiones sí, capturas de pantalla, pero entonces yo lo que recomiendo es que hagan las capturas con este software. Hay otro software que lo hacen, pero este software es libre, así que lo pueden usar, de licencia libre, no es que es de código libre, sino que es de licencia libre, y hace capturas de las páginas web. Después algo que tienen que tener en cuenta, y esto sí para el parcial, el análisis del archivo MFT. Nosotros tenemos un sistema de archivo, conjunto básicamente de la organización de los archivos, dependiendo del sistema operativo, para gestionar todo ese almacenamiento. Lo hace de forma organizada, lo hace de forma jerárquica, a través de particiones, como eso ya lo vimos, por ejemplo, Android.
pero Windows también lo hace, Linux también lo hace. Dentro del sistema operativo Windows tenemos el sistema de archivo NTFS. Este es basado totalmente en registro. Utiliza como arquitectura una base de datos de organizar la información de una determinada manera. Ahora, cuando hablamos de tabla de asignación de archivos, la tabla de asignación de archivos que sería del sistema de archivos NTFS sería el MFT, ese archivo MFT. Esa es básicamente es como una base de datos, es una base de datos. ¿Qué tiene la base de datos? Al menos una entrada por cada archivo o directorio. Al menos una entrada tiene. Y cada registro de esos, por ejemplo acá, por cada volumen nosotros tenemos por cada volumen lógico, porque puede ser que tengamos una unidad de almacenamiento particionada en C y D. Bueno, la C va a tener su tabla de asignación de archivos. Y la D también va a tener su tabla de asignación de archivos, porque por cada volumen lógico hay una tabla de asignación de archivos. Si es el sistema de archivos FAT, va a decir FAT, pero si es el NTFS, como vimos acá, se va a llamar MFT. Entonces, si tenemos dos volúmenes lógicos de un solo disco, vamos a tener dos tablas de asignación de archivos. Si tenemos un solo disco y no está particionado y es un solo volumen lógico, vamos a tener uno solo, una sola tabla de asignación de archivos. Entonces, cada clúster está compuesto de 8 sectores. Entonces, si tenemos por cada uno de los archivos o por cada uno de los directorios una entrada en la tabla de asignación de archivos, la vamos a tener, a ver, esta de una forma un poco gráfica, pero vamos a tener no solamente los atributos, sino también las fechas y todos los metadatos correspondientes al archivo, además del nombre, y va a decir si está borrado o no. O sea, va a decir si está borrado o no. ¿Y qué va a haber en esa tabla? En el MFT va a haber nombre de archivo, ruta de acceso, el timestamp, que es la marca de tiempo, ya sea de creación, modificación o último acceso, el tamaño físico y lógico, los clústeres y los sectores que ocupa y el estado en que se encuentra, si se encuentra borrado o no. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿cómo analizamos eso, no? Porque una forma de analizar la tabla de asignación de archivos, por ejemplo, acá es, en este caso, siempre la vamos a encontrar en la unidad de raíz. ¿Dónde la vamos a encontrar a esa tabla de asignación de archivo? Bueno, la vamos a la tabla de asignación de archivos, tener que buscar, la podemos buscar y una vez que la llamo, digamos, a esa tabla, una vez que la encontramos, la tenemos que exportar. Puede ser así, yo la estoy viendo por ¿cómo se llama? Por la estructura del sistema de archivo. Lo puedo ver acá o lo puedo ver, por ejemplo, en FTK Imager, a la misma evidencia forense. Por ejemplo, voy a mostrar ahora, lo voy a agregar acá, si ve dónde estaba esto, ¿dónde está? No, ya sé dónde está. Bueno, la tabla de asignación de archivo, acá está. No, esto no. En las evidencias voy a tener, no sé, cualquiera de estas imágenes forenses, voy a agarrar esta, que es la anterior, la que estaba viendo anteriormente. Voy a abrir acá el sistema de archivo, estos NTFS, y voy a ver acá que está el archivo MFT. O sea, está el archivo MFT. Obviamente que va a estar oculto si nosotros lo queremos ver con el sistema operativo Windows. Pero acá lo vemos al archivo, que es la tabla de asignación de archivos del sistema de archivos NTFS de Windows. Entonces lo voy a exportar solamente ese archivo para leer los registros, porque muchas veces no van a encontrar los archivos, pero sí los registros de cada uno. Entonces se puede analizar esa tabla y decir, bueno, todos estos archivos sí o sí están o estuvieron.
Entonces lo voy a guardar en galería acá, no en escritorio. Vamos a hacer una carpeta acá. Windows. Una carpeta en el escritorio, lo guardo ahí. Se guarda rápido, no va a pesar nada porque son registros. O sea, son básicamente registros. Una vez que lo exporté, voy a ejecutar un programa para poder. Hay diferentes programas para poder analizar esa tabla. Yo voy a ejecutar este MFT Forensic Tool, lo voy a ejecutar. Lo que tiene bueno fue MFT Forensic Tool es que tiene una buena interfaz gráfica y tiene bastante. A ver si lo veo acá. Un momento. Acá. Bueno, lo voy a checar un poco porque si no se me tapa con. Acá. Acá lo que voy a hacer es a cargar el archivo MFT porque es solamente para eso, entonces lo voy a ir a buscar directamente acá el archivo. No lo voy a ver porque ciertamente estaba, ahora que me acuerdo, oculto. Lo voy a tener que hacer así, sí o sí. Si no, no lo voy a poder ver. Ahora sí lo veo. Este es el archivo que descargué recién. Lo voy a abrir y se va a poner a cargar. ¿Cuánto va a tardar? Y bueno, en este caso tiene 24.000 registros, o sea, nada, porque imagínense que muchas veces trae 300.000, 500.000 registros, o sea, va a tardar más. Esto es una imagen forense muy chica, entonces no pasa nada. Y le va a decir 24.062 registros cargados y de esos 24.000 registros yo los voy a ver acá. Y tiene un visor de hexadecimal, entonces todos los archivos los voy a poner acá. Como es de Javi, entonces, seguramente cuando ponga Javi me va a aparecer la carpeta, ¿no? Pero así puedo buscar un montón de archivos. A ver, no sé, punto PDF. Algún PDF tiene que haber y sí, hay PDF. Entonces, este archivo dice el estado activo, si no estaría borrado. Esto que dice alerta, en realidad algunos están así, que es time stopping. Eh, ¿Por qué? Porque hay inconsistencia en la fecha, pero eso no puede haber falso positivo, entonces ustedes van a tener que analizarlo a ver si realmente hay inconsistencia real en la fecha o no. Pero estos son los PDF, algunos de los PDF seguramente tiene un Word, así que si yo pongo punto .doc, acá están los punto .doc. No tiene un visualizador de los archivos, ojo, acá estamos analizando solamente el registro y la entrada de cada archivo y los atributos, o sea, los metadatos. Y de cada eso, de cada uno de ellos, el hash, porque acá va cambiando el hash, el MD5, YA1 y YA256. Entonces, y tiene un timeline que lo podemos utilizar acá, es decir, desde dónde a dónde yo quiero ver cantidad de registros. Porque acá lo que analizamos es cómo analizar un libro de registros y no los archivos en sí. Entonces, ahí vemos las entradas de cada uno de los archivos de cada una de las carpetas. Acá, o sea, esto no puede mentirnos. Puede ser que nosotros naveguemos, buceemos en toda la evidencia y no encontramos un archivo, sí, pero si analizamos el MFT y no está el archivo es porque ya no está ahí. Y acá, por ejemplo, tenemos este doc y ya sabemos que sí está. Sí está. De hecho, está activo, o sea que sí está. Y ahora lo que podemos hacer esto es exportar un HTML. Esto yo le puse los .doc. Si yo le pongo generar reporte HTML, me va a decir solamente lo filtrado o todo el universo, quiere decir que todos los registros. Los filtrados son 23. Yo le voy a poner solamente los filtrados en la misma carpeta. Y acá en MFT, reporte, listo. Ya terminó. Ahora me voy al. ¿Dónde está? Acá. Bueno, si lo abro, van a ver esto. O sea, el reporte de la evidencia, de lo filtrado, de lo que hizo y cada uno de los registros, con su ruta de acceso, que eso también es importante. Entonces, además de la fecha.
Esto es para analizar el sistema de archivo, la tabla de asignación de archivo MFT. Acá si estaría borrado, acá le tendría que aparecer borrado. Como están todos estos doc, digamos, no están borrados, aparece activo. Pero si no, va a aparecer como borrado. Entonces, cada uno de esos registros tiene 1024 bytes. Entonces, por cada archivo, cada uno de los directorios de las carpetas tiene al menos una entrada. Esto para que lo sepan. Entonces, ¿qué más? Hicieron una pregunta. ¿Se puede manipular el archivo de forma que una persona oculte hasta de ese registro un archivo? En realidad no vi ninguna herramienta que te manipule en sí el archivo MFT. Eh, La verdad que no. Lo que sí puede pasar es que yo trate de borrar la tabla. Pero bueno, está protegida dentro de los archivos protegidos del sistema operativo. Pero como modificar, lo que puede pasar es que yo la exporte, después de exportarla, ahí modificarla. Pero ¿de qué va a servir si siempre el original va a estar? Ese es el tema. Pero entiendo la pregunta de manipular, de decir, bueno, voy a analizar esto y sinceramente me aparece como borrado, pero el archivo no está. O no aparece el archivo ahí y por eso no está, porque lo manipularon a la tabla de asignación de archivo. En realidad, el original va a estar, si yo lo exporto, va a estar. Si lo obtengo de nuevo. Igual el análisis del MFT, el análisis de MFT, se analiza como complemento por si no encontramos un archivo. Vamos a suponer el caso de que no encontramos un determinado archivo no sé, en toda la imagen forense. Y nosotros decimos, bueno, está, bueno. Y ahí analizamos la tabla de asignación de archivos. Es una de las formas. Ahí la analizamos. Si aparece el registro ahí, tiene que estar. Ahora, el único problema de por ahí las imágenes forenses es si tienen un sistema de cifrado. BitLocker, como dijeron ahí, o Firebaul en el caso de las Mac, y la verdad son irrompibles. O sea que si tiene y no se hizo la adquisición en su momento, esa en la escena del hecho, cuando la máquina, si es que estaba encendida la máquina, y bueno, el BitLocker va a ser muy complicado de obtener. Con BitLocker va a ser muy complicado obtener algo. Tenemos que necesitar sí o sí la clave de BitLocker. Y acá, sinceramente, no podría haber nada. Lo que tiene bueno Magnet, por ejemplo, que es una herramienta una herramienta comercial que nos permite decir si tenía activado o no BitLocker, porque por ahí está deshabilitado, pero sí en algún momento lo activó y Magnet me va a decir esa parte. ¿Qué más quedaba? Creo que no queda más nada, ¿no? Seguramente queda un montón de cosas, pero a ver, ¿qué más queda para el parcial? ¿Tienen alguna consulta para el parcial y no que llegue el día del parcial? ¿Alguna Profe, duda? el Sí, certificado para el día del parcial, ¿cómo hacemos? ¿Se lo mandamos al mail? el certificado. Sí, ustedes lo tienen que armar, mandármelo convenientemente que sea en formato de Word, mandármelo al mail como para que se firme y yo, una vez que está el certificado, lo firmo, si está bien, lo firmo, lo paso a PDF y se los devuelvo. Perfecto, muchas gracias, profesor. Sí. Después tengan en cuenta el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre el segundo parcial se vuelve medio complicado. Pero bueno, tengan eso en cuenta.
Y después aquellos que tengan que ir al recuperatorio, el recuperatorio es presencial, creo que este es presencial. Y aquellos que vayan a final, obviamente es presencial y es escrito en condición de regular, al menos que sea en condición de libre, que es oral y es escrito. Sí, en caso de condición de libre es oral y escrito. Después, ninguna duda hasta acá. Nada, absolutamente nada. Quizás varias, pero en este momento no se me viene ninguna a la Bueno, cabeza. a ver, Eh, en torno a la metodología es la misma que el primer parcial, ¿no? Este segundo. ¿O hay algo que cambia? no, va a ser la misma. Va a ser la misma, Ok. va a ser sincrónico, va a estar habilitado en el horario en que tengan que rendir y van a tener 40, no sé cuánto fue la última vez, pero 40, 45 minutos. Capaz que van a hacer más preguntas, eso sí. ¿Por qué? Porque son más temas. Es por eso que les digo, no se queden con la duda, o sea, cualquier tipo de duda, o sea, si no les sale ahora, o no quieren hacerla ahora, o no se acuerdan ahora y les surge después en el momento que están estudiando o algo, bueno, la pueden hacer al mail. Háganla más al mail que al campus virtual. Eso sí les recomiendo. Pero la metodología va a ser la misma, van a hacer una cantidad X de preguntas y bueno, les tocará aleatoriamente. Después, bueno, creo que no queda más nada, así que si no tienen más dudas, ninguna consulta, finalizamos acá. Éxitos en el parcial, todavía sé que falta una semana, pero ¿Arranca a las 6, profe, o a las 7? de 6 a 22 horas va a estar habilitado. Creo que la Perfecto. última, sí, creo que la última fue así también, 18 a 22 horas. Tengan en cuenta, porque ha pasado en otros años, la conexión a internet, bueno, eso ya lo saben, pero por las dudas les digo. Conexión a internet y nada, y todo eso. Y no hagan, y otra cosa, no lo hagan así nomás rápido porque ha pasado en otros años que, bueno, a la que sirve de hacer muy rápido y terminaron desaprobando. Bien, terminamos acá entonces. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, me la hacen al mail y por la constancia también. Y nos vemos no nos vemos la semana que viene. Eh, vamos a ver, vamos a estar conectados igual al campus y al mail en ese momento, en ese periodo de tiempo, así que por algún inconveniente que tenga. Así que terminamos acá y estamos en contacto la semana que viene. Bueno, Perfecto. profe, gracias. Muchas Bueno, gracias. profe, muchas Saludos. gracias. Buenas noches. Chao, Gracias, gracias, profe. profe. Noches. Buenas noches.